tienen dos correos de la universidad y no sé si cuando realizo las invitaciones, yo soy la que realizo las invitaciones a otras cuentas. Entonces, porque sí, últimamente me ha pedido permiso para el ingreso a algunos estudiantes. Bueno, chicos, vamos a retomar el tema que no pudimos revisar el día martes con ustedes y eran las correcciones relacionadas con la identificación de los impactos. Entonces, en general, es un par de observaciones que pues se las pasé allí en la matriz, espero las hayan revisado. Una de ellas es que en alguno de las descripciones de los impactos son muy extensos en el momento de hacer la descripción. Recuerden ustedes que en clases anteriores cuando hablamos de poder realizar estas descripciones, teníamos que buscar una forma de que fuera muy puntual la descripción del impacto y fuera de eso que nos ayudara posteriormente a iniciar los procesos de evaluación de cada uno de los atributos, como es el caso de la metodología de CONESA. Entonces allí sí se tenían dos dificultades que encontré en la descripción de los impactos. Una de ellas, pues que algunos tornaban a ser muy extensos, entonces esta cualidad se daba porque en la misma descripción del impacto ustedes también estaban diciendo por qué se presentaba el cambio. Por ejemplo, aquí hay uno que se llama pérdida de la diversidad por cambios en el uso del suelo. Allí simplemente la descripción sería pérdida de la biodiversidad y ya ustedes cuando vayan a realizar la valoración de cada uno de ellos, pues ya consideran el por qué se presentó ese impacto en particular, pero en la matriz la descripción debe ser muy breve y muy puntual, ¿vale? Entonces allí sería solamente la descripción como pérdida de la biodiversidad. Ya luego explicarán a qué se refiere. Ahora, otro factor que considero deberían mejorar allí es que sea breve, pero que logre ser muy específico en el momento de hablar de qué tipo de cambio o alteración se está presentando por esa actividad en ese factor determinado. Por ejemplo, si ustedes, tomando como ejemplo el mismo impacto, si ustedes dicen existe pérdida de la biodiversidad, pues se podría ser aún más específico y decir de qué tipo de diversidad estamos hablando, de biodiversidad. Entonces se puede decir pérdida de la flora o pérdida de la fauna o pérdida o disminución de cuerpos de agua presentes o pérdida de algún cultivo de una especie en específico o poder describir a qué tipo de pérdidas o alteraciones o modificaciones nos estamos refiriendo. ¿De acuerdo? Entonces allí sí sería muy pertinente, uno, que logren el quitar el porqué dentro de la descripción de los impactos, no se da explicación, simplemente hay la pérdida de algo. Ya ustedes cuando lo vayan a evaluar en su grupo de trabajo de manera interna, pues especifican el por qué se está presentando ese impacto. Y lo otro es que logren pues no ser tan genéricos en esos cambios, en esas alteraciones y poder decir exactamente qué parámetro es el que se está cambiando pues para dar mayor facilidad en el momento de hacer la valoración. En cuanto a esas generalidades, creo que todos los impactos que ustedes tienen acá se van a esas generalidades. Entonces, por acá, mmm, incremento de la concentración de material particulado, bueno, ese sí se puede dejar así. Ay, yo por aquí había visto otro de calidad de agua. Mm, Deterioro en la calidad de agua subterránea. ¿De acuerdo? Esto si se tienen los datos en los informes o en la información que tienen de línea base del proyecto, pues se puede especificar qué es. Por lo siguiente, porque si nosotros vamos a calificar la calidad de agua en total, en general, como lo tienen ustedes allí, y digamos que este fue uno de los impactos que en el momento de calificar puede salir crítico, se tiene que pensar en una medida de manejo para poder remediar ese tipo de impacto. Entonces, la calidad del agua, existe una medida de que nos pueda hacer un mejoramiento de la calidad en su total, que se puede hacer,
pero también existen unas medidas que me permiten a mí mejorar parte de la calidad, es decir, algunos parámetros de la calidad del agua y que puede representar una medida que se puede realizar de forma inmediata y que puede generar menos costos y menos tiempo en el momento de la aplicación. Entonces, si estamos hablando de esa calidad de agua, la estamos hablando con respecto a las propiedades físicas del agua, las propiedades químicas del agua, las propiedades biológicas del agua. Entonces, a partir de allí podríamos ser un poco más específicos y decir, por ejemplo, que se tiene un aumento de la turbiedad en el agua o que existe una presencia significativa de microorganismos y agentes patógenos en el agua, entonces se quiere hacer un tratamiento para desinfectar el agua que se está tomando de aguas subterráneas. ¿Cuál es el factor que se quiere evaluar en ese momento para que logre ser más específico si, en caso tal de que se tenga que realizar alguna medida de manejo? Por acá había otro que me pareció también muy genérico. Creo que era el paisaje, modificación, alteración antrópica del paisaje. Entonces, bueno, eso sí se puede dejar un poco general. Supongo que es por la construcción total de la obra o del tramo que ustedes están trabajando. Mm, bueno, había otra que estaba muy genérica, pero no logro ver cuál es. Se me perdió. Ah, ya. Cambian las propiedades físico-químicas del suelo. ¿Vale? Si lográramos igualmente, pero esto depende de la información con la que ustedes cuenten en el proyecto, poder ser más puntuales en la definición de ese impacto, también sería muy bueno que lograran definir cuál es. Digámoslo que si nosotros llegáramos solamente al ejercicio de llegar a hacer la identificación de los impactos, pero nunca los valoráramos o nunca llegáramos a aplicar una metodología de calificación, se podrían dejar de una forma genérica, pero cuando ya vamos a hacer la implementación de alguna medición o de alguna valoración, como lo vimos en CONESA, sí es muy bueno poder ser muy puntuales en ese impacto para poder determinar cómo se realiza la calificación de cada uno de los atributos que se están presentando allí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta acá, chicos? Chicos. Profe, no sé si me voy a volver a conectar. El micrófono me está molestando. Ya. Vale. Vale. Mientras Johan mejora su conexión, ¿alguno de ustedes tiene una pregunta hasta aquí? No, profe, pues sí, la verdad sí tiene razón, tomamos unos muy generales, pero pues no caímos en cuenta, la verdad. Vale, Luis Miguel, no hay ningún problema. La idea es que podamos ir corrigiéndolo antes de llegar a hacer la valoración. Ah, las listas de chequeo. Ujú. Vale, vale, listo, no hay ningún problema. La idea de esto es poder irlo corrigiendo, sacar estos espacios donde ustedes van a trabajar como grupo para hacer las correcciones, no hay ningún problema. Las listas de chequeo, que fue donde se guiaron ustedes para poder hacer esta descripción, pues recuerden lo que son simplemente guías, son listas de chequeo donde nosotros nos podemos apoyar en un tema pero que de allí podemos hacer una anotación o un nombre para el impacto un poco más específico. Y pues mejorando esto, que quiero que sea el ejercicio que vayan a hacer a continuación, es que ahora se reúnan ustedes mientras voy trabajando con los otros grupos del curso, se logren reunir, hacer los cambios según lo acuerden cada uno de ustedes para poder dejar un poco más concretas y más puntuales los impactos y poder iniciar con la valoración de CONESA.
si quieren o si alguno de ustedes dicen, no, pero es que a mí me parece que los cambios en las propiedades físico-químicas del suelo me parece que está bien, entonces si lo quieren dejar así, lo dejan y traten de hacer el ejercicio de calificar los atributos de CONESA. Cuando empiecen a calificar los atributos, si en ese momento empiezan a tener dificultades para poder darle una cobertura al atributo en ese impacto, es porque el impacto nos quedó muy genérico, ¿vale? Entonces allí sí hay que bajarlo un poco más, dejarlo un poco más puntual, más definido, y allí sí poder conocer que si estamos hablando, por ejemplo, de la estabilización del suelo, si estamos hablando de la capacidad de campo de suelo, pues ya tenemos un parámetro en particular, una característica en particular, y podemos saber si esa modificación en la capacidad de campo, qué periodicidad puede tener, qué momento puede tener, la intensidad de ese impacto, cómo lo podemos calificar, la persistencia, si solamente ocurre en el momento en que hacemos una actividad directa sobre el suelo o si se va a ver afectada por una serie de actividades secundarias del proyecto, como el hecho de la movilización de maquinaria o de personal. Bueno, eso ustedes lo van viendo allí, pero pues es el consejo que les doy: entre más definido esté el impacto, va a ser más fácil el ejercicio de poder calificar cada uno de los atributos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Vale. Johan, ¿tú querías preguntar algo? Sí, profe. Yo tenía una duda de una actividad que pusimos. Pues yo creo que ya entre todo no la solucionaste, sino que marcamos que se dice eliminación de cobertura vegetal y entre guiones pusimos el tipo de cobertura. Déjame buscarla. ¿Qué actividades, perdona? Es la actividad 5 5, para el factor 11. pero a mí no me aparece aquí ninguna. Mira, actividad 5, el factor 11 es hábitat, hábitat de la fauna. Allí me parece que no tiene ningún impacto. En la descripción, ¿sí? Sí, no, no aparece nada. Allí no tienen nada. Pues es que pues yo estoy revisando el Excel que Chico Sí, profe, ahí dice que tú nos nos corregiste al coberturas correo. vegetales. Dios mío, venga a ver si yo estoy. Eso es. Espérate y proyecto la pantalla y te muestro. Yo creo que yo Bueno. les estoy dando correcciones de una matriz que no les corresponde. Denme un momento. Ay, Dios mío santo. Entiendan ustedes, chicos, que los profesores estamos un poco locos con esta situación. Entonces, nuestra locura pudo haber aumentado significativamente con esta situación. Dios mío, chicos. A ver, ¿tú ya la tienen allí? ¿Ya la están revisando? Sí, mira, profe, actividad 5, factor 11, coberturas vegetales, acá tú me pusiste una observación. Sí, muchachos, yo les ofrezco una disculpa enorme. Yo estaba revisando la de otro grupo. Ay, señor mío. No, tranquila. Entonces, vamos a revisar la que ustedes tienen allí para no demorarme en buscar la que yo tengo. Sí, Bueno, entonces, sí, pero ahí te pusimos entre guiones el tipo de cobertura vegetal. Entonces, pues ese no tocaría igual cambiarlo o a qué te referirías ahí. eliminación. No sé, porque como les estaba hablando de otra cosa, y lo bueno es que me dejan Ah, hablar y no me interrumpen. Ah,
Eso es hacerle bullying a la profesora, de que yo ahí dando un discurso muy interesante y ustedes nada que me corregían. No, pero en No, algunos, la que está perdida es la profesora y no le ayudan. No sean así, muchachos. Vamos a ver, bueno, porque entonces tengo que volver a revisar cuáles eran las correcciones. Allí en eliminación, mientras se abre el archivo aquí de mi computador, sigo viendo el de ustedes.